Quiero recordarles que en la misma, la edila doctora Jacqueline Ponzo utilizó el tiempo de exposiciones verbales para advertirnos con datos concretos la situación de inminente riesgo en este contexto de epidemia que teníamos en dicha oportunidad y las medidas que a juicio no solo de ella, sino del sindicato médico, de la universidad, de la academia, se debían tomar. Efectivamente, ha transcurrido casi un mes y hoy tenemos una situación por demás grave. Recordemos que las primeras medidas frente a la pandemia se instalan en nuestro país el día 13 de marzo del pasado año y llegamos al 30 de noviembre con 77 personas fallecidas. Sin embargo, en un solo mes, diciembre, ocurrieron 103 fallecimientos, más que en los 8 meses anteriores, y de esos 103 fallecidos, 82 decesos ocurrieron en 2 semanas. En parte de enero entramos en la zona roja de riesgo según el índice de Harvard. Para clarificar, se trata de un indicador que calcula la incidencia de la enfermedad por 100.000 habitantes, en base al promedio de casos de los últimos 7 días y los grafica con 4 colores. Es verde si el número da menos de 1, amarillo si está entre 1 y 10, anaranjado si se sitúa entre 10 y 25 y rojo si es mayor de 25. Cualquiera apelando a la lógica supondría entonces que se tomarían nuevas medidas y si bien es cierto que es continua la campaña apelando al distanciamiento social, al uso de tapabocas y lavado de manos, por otro lado vemos insuficientes las medidas tomadas para reducir la movilidad. No basta con apelar a la responsabilidad individual y hablar de libertad responsable cuando las señales que se dan desde el gobierno son contradictorias. Se llama la responsabilidad invitando a no hacer reuniones, a no salir de la burbuja. Cuando las señales que se dan desde el gobierno son contrarias, autoridades de gobierno haciendo lo contrario una y otra vez. Además está decir que disminuir la movilidad implica medidas económicas, subsidios, cese de lanzamientos, prórroga en las fechas de pago de tarifas, baja de precios, incentivo a teletrabajo y para ello subsidio en tarifas de telefonía y servicios de Internet. Aquí, lamentablemente, se optó por lo contrario. Por otro lado, durante los primeros días del año llamó la atención la disminución de testeos. El ministro Salinas dio una explicación que pudo o no haber sido convincente, pero luego nos enteramos de que se había omitido cargar en el programa casi 500 test. No dudamos de que fue un error, pero poco a poco las contradicciones y los errores han ido minando la confianza de la gente en las medidas que toma el gobierno. La siguiente. Desde octubre se nos avisa toditas las semanas, que están muy avanzadas las negociaciones para comprar las vacunas. Se nos dijo que era prioritario para el gobierno, allá en octubre. Se repitió en noviembre, se repitió en diciembre, en fin. Pasado ello, en enero se presentó en el Parlamento un plan. Un plan siempre incluye objetivos, actividades para el cumplimiento de dichos objetivos, los recursos materiales, humanos y financieros que hay que considerar para hacer esas actividades, los responsables de cada etapa, las metas que se propone alcanzar y cómo se van a medir, un cronograma de realización de dichas actividades. Bueno, este plan no incluye qué recursos se van a utilizar, ya que aún no se conoce con qué vacuna se va a inocular, no se sabe cuándo va a llegar, por lo que tampoco hay un cronograma. Hoy nos enteramos de que hay un decreto habilitando a negociar con varios laboratorios a la vez. Ojalá tengamos resultados. Se nos dijo también que lo científico estaba por encima de lo político, lo que sería no solo compartible, sino deseable. Se nos dijo que no se iba a adquirir la vacuna ni la más rápida ni la más barata, sino la mejor. Y ahí otra vez se vuelve a gestar desconfianza, porque esa afirmación está lejos, muy lejos de ser veraz. No hay vacunas ni mejores ni peores. No es cierto tampoco que haya vacunas que hayan culminado la fase 3, ninguna. Quizá convenga aclarar estos términos a las y los ediles para no repetir errores que contribuyan a este descrédito. No hay vacunas mejores ni peores, hay vacunas que utilizan distintas plataformas, solo eso. Las hay las que utilizan ácidos nucleicos, las que utilizan subunidades proteicas, las que utilizan virus inactivados y las que utilizan vectores virales. Entre estas últimas son iguales la Sputnik, tan temida por ser rusa, como la AstraZeneca o la de Johnson & Johnson, exactamente iguales. ¿Cuál es entonces mejor que cuál? Podemos entender que haya necesidades de posicionarse geopolíticamente, pero entonces que no se diga que lo científico está por encima de lo político.
También quiero aclarar qué es eso de que ninguna vacuna ha culminado la fase 3 de experimentación. A saber, las fases de experimentación incluyen una fase preclínica que experimenta en animales, una fase 1 que testa la vacuna en un pequeño número de personas con el objetivo de evaluar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos y asegura que no se produzca daño. Una fase 2 que testa la vacuna en una población más grande para monitorear seguridad y eficacia. Y la fase 3 que involucra una mayor cantidad de voluntarios que participan en un estudio multicéntrico adecuadamente controlado. Por último, la fase 4 son los estudios que ocurren después de la aprobación de una vacuna en uno o varios países para evaluar cómo la vacuna funciona en el mundo real. En general son los estudios de efectividad y también siguen monitoreando eventos adversos. Reitero, al momento ninguna vacuna terminó la fase 3. Sin embargo, y dada la contagiosidad, la morbilidad y la mortalidad que tiene el COVID-19, y dado que no hay indicios de daño y sí de inmunogenicidad, la OMS y la academia en todo el mundo aconsejan la necesidad de vacunar masivamente a la población mundial. De todas formas, ya estamos a 19 de enero. Todos nuestros vecinos han iniciado las primeras etapas de vacunación. Algunos de ellos, como Argentina y Chile, llevan ya varios cargamentos llegados a sus países con vacunas. Nos alegramos de ver cómo países que toda la vida fueron postergados, como India y los países africanos, están vacunando. La mayor parte de los países de América Latina, aún los más pobres, están vacunando. ¿Y nosotros? Esperando, según palabras de nuestro presidente, esperando a colarnos entre los grandes y haciendo decretos que dicen negociemos con todos. Y seguimos. Científicos del GACH comienzan a denunciar que no se les pide asesoramiento y algunos, como el prestigioso doctor Borbonet, se van. Vemos con buenos ojos que se aumenten camas de CTI, a veces a instancias de cuidados moderados como en Las Piedras, pero la cama por sí sola no asegura nada, requiere personal entrenado y aquí consideramos que se ha perdido un tiempo precioso. Vacunas, camas de CTI, todos instrumentos necesarios, pero por sí solos no resuelven el problema. El tema es que el esfuerzo del sistema de salud debe ir dirigido a fortalecer la red en los distintos niveles de atención, realizando acciones de prevención, contingencia y recuperación en el primer y segundo nivel de atención. Pero fundamentalmente se hacen necesarias acciones en el primer nivel de atención apuntando a poblaciones georreferenciadas, trabajando sobre medidas preventivas, modificación de conductas de riesgo, tratamiento de comorbilidades. Esta sería además una oportunidad de hacer funcionar la complementación público-privada en aras de llegar a toda la población y trabajar en forma integral. Y es también en el trabajo en territorio donde desde el segundo y tercer nivel de gobierno se pueden hacer aportes sustanciales. Y es que los procesos de salud de enfermedad no son únicamente de resorte biológico-sanitario, incluyen otras dimensiones psicosociales que llamamos determinantes de la salud. Es por esto que saludamos calurosamente las medidas que ha decidido la Intendencia Departamental de Canelones, fortaleciendo el Comité Departamental de Emergencias y el SECOED, consolidando los 30 comités de emergencias locales, implementando una fuerte estrategia de protección y asistencia a los sectores vulnerables de la población, articulando recursos aportados por el gobierno de Canelones y sus municipios con el gobierno nacional, garantizando el derecho a la alimentación, apoyando a 14.000 familias con problemas de empleo, de alimentos y productos de higiene, a 3.000 familias con embarazadas y niños, y además coordinando espacios para el control de actividades para reducir la propagación del virus. Nos preguntamos también desde nuestro rol de legisladores departamentales cuáles son las acciones que debemos tomar. Sin duda debemos pensar acciones en apoyo a las iniciativas tomadas por el Ejecutivo y los municipios, pero también prepararnos para reducir nuestra propia movilidad, sirviendo a los vecinos, pero sin afectar la salud, pensar en sesionar en eventual virtualidad ante una situación tan grave como excepcional. Solicito mis palabras sean enviadas al señor Intendente, al señor Ministro de Salud Pública, al coordinador del Gabinete Social de la Intendencia, a la Directora de Desarrollo Humano, al Director de Secretaría de Desarrollo Local y Participación, al Director de Contralor, al Director Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública y a la Directora de la RAP Canelones de ASI.